Pymes, Perú. Esta mañana nos acompaña en el set el autor del libro Al Perú, cámbialo tú, reflexiones de un ciudadano, el ingeniero Jano Montoya. ¿Cómo está? Muy buen día. Buenos días, Rómulo. Gracias por Buenos acompañarnos días esta mañana. Todos los escuchas. No, al contrario, gracias por la invitación. Y de hecho está también con nosotros nuestro distinguido invitado, John. El apellido me es difícil pronunciar. Soltwedel. El Soltwedel. John es el director gerente y miembro del grupo Industrias y Soluciones, ¿cierto? Sí, correcto, sí. Soy Bien. el editor de la publicación de Jano Editor Montoya. de la publicación. Sí. Bien, conversemos. ¿Qué lleva a Jano a escribir esto, El Perú, cámbialo tú? ¿Viene desde Leoncio Prado, desde la formación de la escuela? Mira, que yo creo que sí. Obviamente que la formación escolar contribuye en la formación del ser humano. Y principalmente mi paso por la política en los años 80, en una época en que hacer política era dar de su tiempo, ser un mesiánico. La política no era una profesión, hablando hoy en día de que se considera que hay que hacer política para tener medios de ingresos. En esa época eran sacrificios, y eso fue mi contribución al país de 5 años. O sea, sí era el cumplir la real definición de la política, servir a los demás, no servirse de los demás. Exactamente. Ajá. Y eso me lo inculcó Fernando Belaúnde, y él daba el ejemplo además, no se podía hacer de otra forma. Eso me llevó a tener esa sensibilidad social que no necesariamente era, en esa época se hablaba de sensibilidad social solamente de aquellas personas que eran de izquierda o de ultraizquierda, que eran los que podían entender o conocer los pueblos. A mí me permitió, a través de mi participación en política y cooperación popular, comenzar a sentir qué es lo que el pueblo esperaba de un gobernante y qué es lo que ellos estaban dispuestos a dar. Por eso es que ellos cambiaron mucho sus medio ambiente, sus usos, sus necesidades las mejoraron, y es por eso que de ahí también viene un poco lo de Al Perú, cámbialo tú, porque si tú no lo cambias, tengo por seguro que nadie lo va a cambiar. Digamos que va hacia la actitud. Va hacia dos cosas. La primera de ellas es principalmente que tu actitud tiene que ser otra. Ajá. O sea, tú vives en una sociedad que por estar compenetrado en el diario quehacer, muchas veces no te retiras y miras con objetividad lo que está pasando en tu sociedad. Y si tú no cambias esa actitud, no vas a sentir que tienes derechos, no vas a poder cruzar la calle porque cruza la calle el que es más fuerte, el auto sobre el peatón, el ómnibus sobre el auto y el camión sobre el ómnibus. Entonces es un poco la ley de la selva. Y creo que en esos aspectos y en muchos otros, por ejemplo, tienes tú que los gobernantes se sienten por encima de la ley, en que el policía viene a resultar ser la ley, en que una municipalidad te impone multas por conducir de forma equivocada, sin embargo no hay señalizaciones, y nadie cuestiona a la autoridad cuando está en falta. Y la mayoría de las veces creo yo que la población acepta eso como un diario que ser. No hay... las únicas cosas que se han podido cambiar ha sido lo del cinturón de seguridad, por una medida en que, no sé, hubo campaña. Y así como esos temas, se tocan muchos temas en este libro, porque no solamente es hablar de la actitud, sino también de demostrar con artículos que ahí los podrás ver, temas, por ejemplo, que el gobierno, el Estado, trata de solucionar los problemas más urgentes y no planifica un Estado a futuro. Tenemos que resolver conflictos sociales porque se presentó el conflicto y no porque uno previó que no había necesidad de llegar a ese tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que pasa con esta falta de derechos? De que las mismas poblaciones tienen que recurrir, ya sea al paro, ya sea al levantamiento, ya sea el bloqueo de carreteras, para que recién lo escuchen a uno. Entonces, hay temas aquí como, por ejemplo, la propiedad del subsuelo. Sí, definitivamente aquí estoy dando un vistazo, sobre todo aquí en el punto número 6, en la página 40, basta de criolladas. Seguramente hay unas definiciones muy importantes, pero sí. Vamos a pedirle a John, a ver, en realidad A mí me gustaría, disculpa que te interrumpa, me gustaría escucharlo a John porque
Yo no conocía esto y cuando le presento, digamos, lo que le llaman el machote o mis proyectos aquí para editarlo, yo lo vi sorprendido. Me gustaría escucharlo por qué cambió y editó el libro. Esa era la pregunta. Usted me ha ganado. Mejor pasamos de revés. Nos cambiamos de asiento. A ver, John, cuéntame. Sí, con mucho gusto. Bueno, nosotros somos una editorial peruana, básicamente dedicada más a publicar libros infantiles. Estamos enfocados en producir libros para niños. Y es a través de una amistad que nos presentan a Jano y su libro. Entonces, como él bien dice, estábamos un poquito, digamos, buscando cómo publicar el libro. Pero lo que más nos animó fue realmente el tema de la ciudadanía, de fomentar una cultura ciudadana, que es lo que tanto nos falta. Y bueno, nos tomó un cierto tiempo, digamos, en formular el libro, ¿no? Pero sí, totalmente, en el mismo trabajo, como yo le comentaba a Jano, nos fuimos ahondando en los temas y nos fue gustando cada vez más el libro, ¿no? Porque realmente es una función de la editorial también llevar temas al público actuales que inciten a la polémica. ¿Qué ¿no? es lo que más le viene a la mente al momento de trabajar este libro? ¿Cuál sería lo más relevante? Yo pienso que es la voz de la ciudadanía que quiere un cambio, que quiere que las cosas mejoren, que no sea como usted dijo al inicio del programa, que los políticos se sirvan de la ciudadanía, sino que sirvan al ciudadano. Ahora, eso tiene que ver mucho desde la casa, ¿no? De los principios, los valores, la escala de valores como que se va perdiendo en nuestra sociedad. Bueno, es muy fácil, ¿no? Si el gobierno quita la educación cívica y la educación física en los colegios, ¿qué ciudadano estás formando? Un ciudadano que no sabe cómo funciona el Estado, no sabe que el ciudadano es lo más importante dentro de un país, menos puede exigir ser lo importante. Entonces yo creo que mientras no retomemos, existe educación cívica en los colegios, existe la educación física para formar un hombre sano, y por otro lado, los valores, como bien acabas de mencionar, no se cultivan en el hogar porque ese padre tampoco supo de sus derechos, ni tampoco supo cómo se organiza el Estado, ni tampoco supo por qué el gobernante está ahí por él. Es difícil poder hacer cambiar una sociedad. Yo lo que pretendo aquí es que el público lector, al leer muchos de estos artículos, reflexione. Y se habla de muchas cosas, hablamos aquí. Acá hay un punto, por ejemplo, que viene al momento, a la situación. En el punto 38, en la página 148 de este importante libro, dice: promesas de campaña. Este proceso electoral municipal, regional, tiene la mayor cantidad de listas que haya habido en la historia. Pareciera que estamos pasando de la casa propia al partido propio, al movimiento propio. Porque en los distritos su movimiento, en la región su movimiento, en la municipalidad su movimiento. ¿Qué esperamos en nuestro país de la política entonces? ¿Cómo lo está interpretando allí, John? Bueno, yo veo con bastante escepticismo el movimiento político. Me causa desasosiego ver que mucha gente se mete en la política para ganar licitaciones, para ver su provecho personal, no ven el provecho de la comunidad. Ahora, pero si tendríamos que hacer un mea culpa a nivel de los partidos políticos, ya que hablabas de que en paz descanse el arquitecto Fernando Belaúnde, el hombre de la lámpara y siempre adelante, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerlo justo cuando yo era soldado. Yo estaba en la 5ª región militar y él era presidente, terminando ya su... ¿Qué ha pasado con los partidos políticos? De tu análisis. Ya no hay debate en las universidades, los jóvenes como que se dejan llevar por una corriente muy fácil. Sí, o sea, las universidades ya no se practica, no se hace política, y es ahí la cuna, la universidad, donde el joven inquieto se rebela. Si uno no es rebelde cuando es joven, la verdad que no le espera un futuro un poco pasivo, un futuro en el cual no va a haber cambios, un futuro donde el continuismo va a primar. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Obviamente que en los 90s hubo un jefe de gobierno que le estorbaban los partidos políticos.
Eso motivó a que se desintegraran. Yo incluso dejé de ser partidario porque ya no existía aparentemente los partidos políticos, había que reinscribirse. Al reinscribirse ha habido de parte de la población un escepticismo hacia lo que eran los partidos políticos y no han hecho absolutamente nada los partidos políticos para recuperar esa participación ciudadana en la vida activa de un partido político. Hoy en día los partidos políticos para subsistir no hacen este tipo de estudios, no llevan propuestas, sino llevan caras o llevan presupuestos. Y aquellos que no tienen esa cara o ese cacique o ese líder, se juntan con otros en alianzas y pasan al siguiente 5 años de periodo que ya vuelven a seguir viviendo y se convierten, como alguien vulgarmente los llama, se convierten en vientres de alquiler. Entonces, hoy día, por ejemplo, en Acción Popular se habla hasta de 5 precandidatos y 4 de ellos no son del partido, porque están buscando figuras que puhayan jalar votos. Estamos hablando en el proyecto presidencial. Presidencial, y en el distrital, bueno, aquí has tenido hace poco un invitado en la cual no es militante del partido, o sea, el partido en lugar de convocarlo a sus filas, ha preferido pues buscar, de acuerdo a ellos, a un ciudadano que cree que puede tener opción y jalar unos cuantos regidores. Entonces los partidos políticos juegan un poco a tener números de electos y no a realmente hacer algo en el caso por la comunidad o por la nación. Entonces es bastante lamentable y triste que no hayan estudios, que no hayan propuestas y que quienes puedan tener ideas y propuestas están alejados de los partidos, porque entrar a un partido político, la definición de hoy día en partido político es algo sucio, ¿no? Hablar de política es hablar de... Y no es todo lo contrario. De corrupción, hablar digamos, de gente que no tiene otra cosa, sino que quiere aprovecharse del voto de la gente, ¿no? Esto hay que ir cambiando. Bueno, finalmente, su reflexión, John. Yo pienso que debe haber un cambio ya desde la etapa escolar. Recientemente recibí a un invitado de Chile, me comentaba de que están subiendo los impuestos allá en Chile para poder recaudar 10.000 millones de dólares y hacer posible que la educación allá en los colegios, en la universidad, sea totalmente gratis. No solamente la educación debe llegar a ese nivel en este país también. Yo he escuchado que recientemente en el mensaje presidencial el señor Humala dijo que iba a invertir muchos millones en educación, pero yo no veo ahí grandes cambios, muchas promesas. Y por otro lado, muy importante también, aparte de la educación, como bien decía Jano, es el tema del deporte. El deporte es un catalizador importantísimo en la vida de las personas. Las personas que practican deporte desarrollan una mentalidad competitiva, de mejora continua, y eso también debe ser un factor a incluir en la agenda. Muy importante el deporte. Bueno, nosotros aquí en Pymes Perú sí promovemos también el deporte. Estamos con nuestra segunda edición de la Copa Pymes Perú. Tratamos de hacer comunicaciones diferentes y de articular justamente a este cambio de actitudes. Bueno, finalmente una reflexión, estimado Jano. Bueno, lo más importante es no tener miedo al cambio. No tener miedo al cambio. Y no conformarse con lo que se tiene. Yo creo que siempre hay que ir hacia adelante, siempre hay que luchar. Ahí al final del libro hay una reflexión sobre lo que es el cambio. Y se hizo ese cambio en el año 82 y no pasó, sino nos clasificamos al Mundial de Fútbol y fue la última vez que fuimos hablando de deportes. ¿Por qué? Porque había que, no sé, pedir la renuncia de los que no sabían hacer las cosas y atreverse a hacer el cambio, porque siempre uno empieza a hacer un cambio y lo critican, y que la crítica quede a un costado, porque lo importante es no temer al cambio, ¿no? Muchas gracias, Jano Montoya. No tener temor al cambio, hay que actuar. Pymes Perú.